Estamos hoy reunidos para discutir sobre un tema trascendental para el presente y el futuro de México. La viabilidad del país está en juego. La existencia y la supervivencia de nuestro Estado nacional está ante un gigantesco riesgo derivado de los compromisos que un grupo en el gobierno hizo a los extranjeros y a varios magnates que pagan las campañas para imponer candidatos que sirvan a sus intereses. La intención de Enrique Peña Nieto y sus tres partidos de reformar la Constitución en sus artículos 25, 27 y 28 es para entregar nuestro sector energético a los grandes intereses transnacionales. Lo que hoy se pretende hacer en el Senado de la República por Enrique Peña Nieto y sus tres partidos es una contrarreforma conservadora, es una regresión que pretende liquidar por completo la herencia plasmada en la Constitución de soberanía energética con la cual aspirar al desarrollo y poder con esa riqueza salir de la pobreza y del estancamiento. Lo que pretende Peña Nieto y sus tres partidos es convertir a México en una neocolonia, hacer de México una república bananera del siglo XXI. Las consecuencias que tienen estas reformas es, por un lado, que se pretende eliminar las disposiciones, en las disposiciones constitucionales la prohibición de otorgar contratos a particulares, eliminar la exclusividad del Estado para generar, conducir, transformar y abastecer la energía eléctrica, eliminar la exclusividad de la nación para aprovechar los bienes y recursos naturales. Pretenden legalizar todos los contratos dados al margen de la Constitución y pretenden adicionar en la Constitución la reducción del control de la nación en el control del sistema eléctrico nacional, y solo se va a encargar la CFE de distribuir la electricidad. Se le cancelan todas sus facultades. Adicionan también que se pueda expresamente celebrar contratos con particulares para complementar la labor del Estado en actividades reservadas, con todo lo cual desaparece la Comisión Federal de Electricidad, se le da solo 12 meses de vida. Se crea un nuevo organismo descentralizado encargado de vender la electricidad al mayoreo. La CFE estará obligada a transferir a ese nuevo organismo denominado Centro Nacional de Control de Energía. La CFE solo sobreviviría 12 meses, pero solo para distribuir electricidad. Se cancelan sus funciones de generación de energía eléctrica. La propuesta presentada por Enrique Peña Nieto y sus tres partidos, hay un total debilitamiento y desmantelamiento de Pemex, ya que sería la Comisión Nacional de Hidrocarburos quien asigne, licite, administre los contratos y licencias de exploración y explotación de petróleo. Incluso será quien le indique a Pemex qué sectores y en qué territorio se puede o no explorar, así como también este ente gubernamental es quien tendrá la autonomía de gestión para que otorgue los permisos para refinar y procesar el gas natural. Pemex recibirá la asesoría técnica de la Comisión de Hidrocarburos y no tendrá derecho a recopilar la información geológica, operativa, estratégica para su funcionamiento. La CFE prácticamente quedará pulverizada, ya que en este decreto manifiesta que la CFE transferirá todos sus recursos a este Centro Nacional de Energía, quien será el organismo público que llevará el control operativo del sistema, y toda la infraestructura de la CFE creada a lo largo de todos estos años se pondrá
a remate de los privados. Y en los términos de subsidios será selectivo y se pondrá a consideración solo del Ejecutivo para que sean subsidios ya no generalizados, sino focalizados. Y en este término se incluye subsidios de electricidad, diésel, gas natural y gasolinas. Es decir, que se van a elevar los precios de todos estos bienes y servicios del sector público que generan un efecto inflacionario terrible para la población, con sus efectos sobre todo en el aumento de los precios de los alimentos. También en la apertura del artículo 25 constitucional quedan los derechos de los mexicanos desprotegidos para que cualquier concesionario o licitador pueda tomar en uso de suelo para explotar el terreno de particulares, expropiaciones designadas solo para bien de la nación y a través de la paraestatal. Es muy importante que se entienda el tema de los contratos. En el transitorio número 4 se establece todo tipo de contratos, contratos de servicios que se pagan en efectivo, contratos de utilidad compartida que se pagan con un porcentaje de la utilidad, contratos de producción compartida donde se les paga con un porcentaje de la producción de petróleo, licencias que desde la extracción, desde abajo, cuando está el crudo en el subsuelo, desde la extracción posee el petróleo y es de uso y aprovechamiento de todo el petróleo y del gas que se saque del subsuelo. Eso es lo mismo que concesiones. Y les informo a los que han venido a decir aquí que el documento no establece concesiones, establece por un lado las concesiones en el artículo 27, en el 6º párrafo, y esto en este dictamen evita eliminar la prohibición de otorgar concesiones en el artículo 27 constitucional, que es la propuesta de Enrique Peña Nieto, pero tramposamente en el párrafo 6º se establece que los particulares harán uso y aprovechamiento de los recursos del subsuelo mediante concesiones, que es la redacción que puso el PAN. Este híbrido entre el PAN y el PRI es, por un lado, un subterfugio verbal para autorizar todo tipo de concesiones. La nación, dicen, escogerá la modalidad de la contraprestación. ¿Quién es la nación? La nación, entre otros, la otorga, la constituye el pueblo, y al pueblo es al único que no están tomando en cuenta en este documento. Dicen que es el Estado el que va a decidir qué tipo de contrato, concesión o licencia van a dar. Se revuelven los conceptos de Estado y de nación con un discurso retórico para confundir y decir que existe, al menos en el papel, la nación, cuando en realidad se está liquidando la viabilidad del futuro de nuestra nación. Y para colmo, en el 5º transitorio se establece el registro de reservas como activos de las empresas privadas, que, contrario a la versión difundida por la amplia campaña mediática solventada desde la Presidencia de la República, la reforma energética acordada por Peña Nieto y sus 3 partidos con las petroleras internacionales, bajo total opacidad, privatiza las diversas actividades que comprenden las industrias petrolera y eléctrica, e incluso pretende burlar la prohibición constitucional al otorgamiento de concesiones mediante la suscripción de contratos que conceden el uso y aprovechamiento de los hidrocarburos a particulares, así como el control de las reservas petrolíferas del subsuelo mediante el mecanismo contable de incorporación de activos a sus estados financieros. Volveremos a todos estos temas. El grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República ubica 7 temas de especial preocupación: la entrega del petróleo, gas y electricidad a las empresas transnacionales, el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos, porque a Petróleos Mexicanos solo se le da de vida a lo más 5 años. Los primeros 3
serán sí, solo sí, demuestra que tiene la capacidad de inversión, y se le pone con Pemex comparado con las petroleras internacionales. Mientras se favorece a las petroleras internacionales y se desmantela a Pemex, se les pone en competencia. ¿Quién de las dos va a ganar después de 30 años de desmantelamiento y saqueo de nuestra empresa más importante? Se le dará permiso 3 años, y solamente donde ya esté actualmente trabajando Pemex. Después de 3 años podrá repetir 2 años más, y después entrará en liquidación, para que no los engañen. El incremento hacia la población de los precios de los energéticos, la luz, la gasolina, el gas y el diésel es otra enorme preocupación. 4. El sometimiento de la jurisdicción internacional de aspectos que deben ser decisiones soberanas de México en materia energética. Este tema, los tratados internacionales, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los transpacíficos y otros, vamos a analizarlos aquí en su puntual redacción, para que se vea de qué manera el gobierno de Calderón y el gobierno de Peña Nieto, el PAN y el PRI, pactaron con Estados Unidos la entrega de nuestros recursos energéticos con la jurisdicción no de la Constitución mexicana, sino de las leyes internacionales, a las que tendremos que litigar si alguien quiere defender algún pozo petrolero. Otro es el despojo a las comunidades de sus tierras a favor de las empresas transnacionales. Aquí se establece que se va a poder expropiar cualquier área del territorio nacional, y se hace de una manera tan tramposa que se deja en total indefensión a sus actuales propietarios. Entraremos a esos temas que son de fundamental importancia con la propia redacción que ayer, a pesar de los pesares, nos tuvieron que entregar. 6. La ausencia de mecanismos de inversión productiva de los recursos generados por el petróleo y la electricidad, porque toda la renta petrolera se pasa a un fondo oculto, a un fondo inorgánico. En la propuesta de Peña Nieto se llama Fondo Soberano. En la propuesta de Peña Nieto, este Fondo Soberano está bajo el control de la Secretaría de Hacienda, es inorgánico y por lo tanto no es sujeto a la ley de entidades paraestatales, no aplica la ley de transparencia, y resulta que el secretario de Hacienda iba a controlar más de 100,000 millones de dólares que constituye la renta petrolera de México cada año. Con la propuesta del PAN se supone que le dan autonomía y pasa al Banco de México, y que el Banco de México sería fiduciario, es decir, el que se encargue de llevar la conducción, pero el Consejo de Administración de este fondo, el presidente es el secretario de Hacienda, y lo demás queda a que se vea después en las leyes secundarias. La renta petrolera es el botín que se están disputando, y no nos daban el documento a tiempo porque estaban entre los dos a ver cómo se disputaban la renta petrolera. El pueblo de México no se los va a permitir. Y por último, el 7, esta iniciativa debilita aún más al Estado mexicano. Si así como está hoy, los niveles de corrupción son descomunales, con un Estado debilitado, sin controles, lo que veremos es un patrimonialismo sin control, una corrupción sin límites, una apropiación más ilegal de la riqueza sin precedentes. México, lamentablemente, no es Noruega. Un país, Noruega, es un ejemplo de transparencia mundial por la fortaleza de su democracia, por tener controles democráticos y ocupar el primer lugar de transparencia en el mundo. Aquí en México el interés que se defiende es el interés privado, el interés de una oligarquía voraz, en detrimento del interés de la nación y de la población. Van a dilapidar la renta petrolera, se la van a apropiar en un
acto de verdadero y vergonzoso despojo a la nación. Le hablamos al pueblo de México desde este recinto. Ciudadanas y ciudadanos, la reforma energética es una reforma para que capitales nacionales y extranjeros realicen negocios con los recursos naturales que son de la nación. Todos los países del mundo van en el sentido de proteger su seguridad y su soberanía energética. Solo nosotros, México, vamos en sentido contrario. Para el PRD, la defensa del sector energético es una prioridad estratégica. Pemex y CFE y el conjunto de sus cadenas productivas deben continuar como áreas reservadas para el Estado mexicano. Por tanto, ningún esquema de privatización es aceptable y rechazamos en forma tajante y definitiva esta mal llamada reforma energética privatizadora. Es cuanto.